El español es la segunda lengua materna del mundo, con 499 millones de hablantes nativos, tan solo superada por el chino mandarín, y se encuentra en cuarto lugar, por detrás del inglés, el chino mandarín y el hindi, si tenemos en cuenta el cómputo total de hablantes, es decir, la suma de aquellos que son nativos y los que tienen un grado de competencia en español, llegando a formar un grupo de 600 millones de hablantes. Además, el español es la tercera lengua más usada en Internet. Estos datos, que probablemente habrás escuchado o oído hablar de ellos, son motivo para estar orgullosos. Sin embargo, no son suficientes para comprender las fortalezas y debilidades de nuestra lengua. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo, para conocer la proyección del español con la ayuda del informe del Instituto Cervantes. ¡Comenzamos! El principal motor de crecimiento y fortaleza del español es su demografía, es decir, el número total de hablantes nativos a nivel mundial. En la actualidad, el número de hablantes nativos de español forma el 6,2% de la población mundial, con casi 500 millones de hablantes. Sin embargo, el peso relativo de los hablantes nativos de español se va a reducir a lo largo del siglo XXI. En el gráfico podemos ver cómo el peso relativo del español se estima que descenderá hasta el 5%, convergiendo con el porcentaje de hablantes nativos en inglés. La pérdida de peso no es tan acusada como la del chino, pero ya no podemos confiar en que únicamente el nacimiento de hispanos seguirá haciendo crecer el español. Ahora bien, este descenso relativo de hablantes nativos se conseguirá compensar con la incorporación de nuevos hablantes, es decir, aquellos que tienen algún grado de competencia o estudian la lengua, o por el contrario, no se conseguirá compensar. Los datos nos indican que hasta 2071 el número de hablantes de español seguirá creciendo hasta los 718 millones, pero a partir de ese año descenderá, habiendo un contraste muy grande con la tendencia al alza desde los años 50, que casi se ha cuadriplicado. En otras palabras, el decrecimiento de hablantes nativos del español solo será compensado por el número de hablantes no nativos de español en los próximos 50 años, y a partir de ahí descenderá. El grado de influencia de una lengua no solo depende del número de hablantes, que es lo que acabamos de ver, sino que depende de otras muchas variables, como es el poder económico de los hablantes, la extensión y dispersión geográfica, la utilización de la lengua como un instrumento de transmisión científica y cultural y el peso que tiene en organismos internacionales y diplomacia. Así, según el índice de poder de las lenguas, el Power Language Index, que analiza de forma ponderada los factores que hemos visto, el español se encuentra en cuarto lugar, por detrás del inglés, chino y francés, a pesar de que este último tiene muchos menos millones de hablantes nativos que el español. Visto el poder del español, ¿cómo podría evolucionar este índice considerando la potencia económica de los hispanos? En la actualidad, el porcentaje del PIB mundial que representa el español es del 6,2%, por detrás del inglés y chino, no siendo muy esperanzadora su evolución, ya que en los últimos 30 años ha caído del 7,7% al 6,2%. Estos datos podrían implicar un desinterés por el español a nivel internacional al perder poder económico. Las expectativas de crecimiento de los países de habla hispana no son muy positivas, tan solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. No obstante, para ser justos con estos datos, también tendríamos que tener en cuenta el PIB de los hispanos que residen en los Estados Unidos, ya que no ha parado de crecer. Si queréis, algún día puedo hacer un vídeo sobre el español en Estados Unidos. A pesar de que el estudio de español como lengua extranjera se ha duplicado en la última década, pasando de 11 millones a 23, aún se encuentra a cierta distancia del francés y muy lejos del inglés, que se sigue situando como la lengua franca por excelencia. En cuanto a la difusión de la cultura en español a nivel mundial, a pesar de tener una riqueza y patrimonio inmenso que deberíamos poner más en valor, el peso relativo de las exportaciones de productos culturales está muy lejos del inglés y del francés, no mostrando un repunte. Este último apartado se lo dedicaremos a la presencia del español en Internet, ya que me veis a través de este medio, y os puedo asegurar que en este índice estamos al alza, principalmente por la incorporación de nuevos usuarios provenientes de Hispanoamérica. Y es que este canal confirma las estadísticas, ya que muchos de ustedes me siguen desde México, Argentina, Chile y otros puntos de Hispanoamérica. Pues bien, el 7,9% de los usuarios de Internet usamos el español, posicionándonos en tercer lugar, por detrás del inglés y el chino. A lo que habría que añadir que en las principales redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, el español ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Finalmente, no me gustaría que os quedaseis con un mal sabor de boca o desesperanzados tras ver este vídeo, por haber mostrado una serie de estadísticas que evidencian las debilidades del español en algunos ámbitos, al mismo tiempo que hemos visto cómo nuestra lengua está muy lejos de rivalizar con el inglés y que el francés, a pesar de tener un número menor de hablantes, supera al español en el índice de poder.
No os quiero transmitir un mensaje pesimista, pero sí quiero deciros que no nos podemos confiar y complacernos en ser la segunda lengua materna del mundo, porque aún nos queda mucho trabajo para ser una lengua hegemónica en muchos ámbitos. Pues os propongo que escribáis en los comentarios cuál es vuestro propósito o pequeño objetivo, por muy significante que sea, para hacer crecer el español en este 2024. Espero que os haya gustado el vídeo y si es de vuestro interés, haré otro sobre el español en Estados Unidos y Portugal. Un saludo y hasta el próximo.